Bienvenido una vez más a otro episodio de El Coquí Otaku. Con nosotros esta noche una invitada muy especial, con personajes muy queridos y amados en la comunidad del anime. Tales personajes como Riri, la asesina del romance, Romantic Killers, una serie que muchos nos reímos, no la vimos venir. Sasha Rouse, la querida y nunca olvidada de Attack on Titan. Hizuru, la isla de la sombra o Summertime Rendering, una que mucho nos sorprendió. Lily de Pokémon Sol y Luna. Happy, el querido gatito de Fairy Tail. Tsuyu Asui de My Hero Academia. Y vamos a hablar de eso ya bien pronto. Yuma Kaguya de World Trigger. Kill Maria de My One Hit Kill Sister. Y Aira Sakura de Classroom of the Elite. Con nosotros, Jenny Mendel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Jennifer Medel, actriz y traductora de doblaje. Dije el apellido y me arrepentí de que lo dije mal, estoy segurísimo. No te preocupes, muchas veces la gente se ha confundido con mi apellido. Medel, Mendel, Mendoza, Mendiola. No, espérate, ya eso es otra cosa. Mi error fue por no seguir las reglas de acentuación. Esos son errores ya de falta de espejuelos cuando llegan a ese nivel. Sí, pero no hay problema. Muchísimas gracias por otorgarnos el honor y el privilegio de poder grabar con usted esta noche. Un listado, un resumen de experiencia en doblaje de anime. Muchas gracias. Yo les agradezco por tomarme en cuenta. La verdad es que todavía como que no estoy como tan metida en qué tan importantes son mis personajes, porque realmente no estoy acostumbrada a las entrevistas, porque no a toda la gente como que siento que no soy tan famosa como Diego Becerril, como Alicia Vélez, ¿no? Por ejemplo. Entonces por eso me pongo un poco nerviosa en las entrevistas, pero con toda la actitud. Permíteme decirme que estás subestimando cuál queridos son tus personajes. El listado de personajes que usted le da su voz es grandísimo, importante en el mundo del fandom, en las redes sociales. A eso vamos por ahí. Vamos a empezar con el primero, uno de los personajes que como mencioné en la introducción. No, esta serie yo no la vi venir, una de las producciones de Netflix. Cuando Netflix está haciendo anime, últimamente nos está sorprendiendo con una serie buenísima. En este caso, el personaje de Riri, que es de la serie de La asesina del romance o Romantic Killers. Tremenda comedia. Para aquellos que aún no han visto esta serie, Jenny, ¿cómo tú describirías? Vamos a describir primero la serie de Romantic Killers, que es bastante comedia. ¿Cómo tú describes esta serie? No la has visto. Pues mira, yo la describo como divertida y muy sorpresiva, porque rompe canon con lo que la mayoría de las personas están acostumbradas cuando ven un anime de comedia romántico, que es un harem inverso. Entonces, realmente la protagonista, que la hace mi amiga Diana Nolan, que es esta Asui, pues rompe con todos los estereotipos de una chica que está dentro de una comedia romántica, y la verdad es que yo siento que es muy divertido, porque mi personaje le dice, bueno, a mí me obligaban a decirle Riri, no Riri, porque no sé por qué me decían, no, es que es Riri. Yo, bueno, pues Riri. Y la verdad es que me gustaba mucho porque rompía mucho como con la cuarta pared, como que era la parte divertida que hacía que el público se riera y que era como la que ponía en su lugar a Anzu. Me gustaba porque lo golpeaba, le gritaba, ¿no? Jugaba con ella, entonces es un personaje muy divertido y me gustó mucho porque justamente recuerdo que el director se llama Octavio, entonces él eligió que yo fuera la voz de Riri, porque él ya había visto otros proyectos que yo había hecho, como la voz de Happy y otros personajillos, entonces pensó que yo podía ser la voz de la papita. Y me acuerdo que me marcó y me dijo, oye Jenny, pues tengo un personaje para ti, no es muy conocido, pero yo creo que lo vas a hacer muy bien. Y yo dije, sí, claro. Y yo pues estuve investigando en internet sobre la serie y la verdad es que fue sorpresivo porque no había realmente mucha información más que un webcómic en japonés. Y yo lo leí el webcómic y dije, pues está interesante, está divertido, pero no encontré información como casi siempre encuentro de otros animes, ¿no? Entonces, no sabía qué esperar de la serie, entonces tenía que ir a la empresa a grabarlo para enterarme más o menos qué es lo que estaba pasando y cómo desarrollar el personaje. Y otra cosa que me gustó
fue que Iriri es un personaje que no tiene un sexo definido, o sea, no tiene género, no es ni hombre ni es mujer. Entonces me decían que tenía que usar una voz pues completamente que no se supiera, ¿no? Porque aparte luego se transformaba en niña y luego se transformaba en niño. Y pues yo les pedí, o sea, yo les dije, si se transforma en hombre, si quieren, denme a mí el personaje hombre, yo lo puedo hacer, al igual que el de la mujer. Me dijeron, no, porque lo va a cubrir Diego Becerril. Y dije, él es muy famoso y él es muy bueno, lo va a hacer bien, perfecto, yo confío en él. Entonces, yo solo me dediqué a sacar las partes de la papita y las partes de la niña. Pero me gustó mucho. Tengo que admitir que esta fue una serie que yo personalmente a mí no soy así súper fan de, esta es una serie de romance, vamos a ir a verla. Onyx sí, a Onyx le encantan. Yo soy como que, ok, otra más que pone. Pero entonces en Netflix veo el trailer, el anuncio para la serie, y yo estoy muerta de la risa, y yo, caramba, esto se ve bien diferente. Así que por primera vez fui yo que dije, Onyx, siéntate tú ahí que vamos a ver esto. Y tengo que admitir que a nosotros nos encantó esta serie, y más cuando llegó al final, que fue un plot twist que de verdad yo lo estaba esperando, y todo el mundo, o sea, Onyx y yo nos quedamos como que, espérate, ¿qué pasa aquí? Esperemos que haya una segunda temporada definitivamente, pero vamos a ver. ¿Quién sabe? Porque la verdad es que yo investigué el webcómic, y el webcómic termina de la misma forma que el anime. Entonces, realmente ese es el final del webcómic. No puede ser, tienen que hacer más. Estaba muy buena, de verdad. Oye, Jenny, y te comentaba en el backstage, y ahora lo comento en vivo, en grabación. Esto es una de las ventajas o de las cosas que yo disfruto de grabar, de hablar de personajes de anime de la serie con actores de voz. Uno descubre aspectos que como fanático muchas veces no se nos pasa por la mente. Y me voló la cabeza el hecho de que estás actuando un personaje neutro, que yo me había percatado la importancia de ser un personaje gracioso, andrógeno, que rompe con la barrera, pero él es la bomba del caos. Sin él la serie no existiría. ¿Qué tal esa experiencia de mantener ese personaje andrógeno haciendo súper alegre, súper hyper, diciendo la música del baile que está moviendo esta serie de cuando queremos que baje un poquito, sale Iriri y boom, nos equivocamos, hace otro desastre muy querido? Pues mira, la verdad el personaje no me costó mucho trabajo, porque yo siento que el personaje de Iriri se parece mucho a mí. Y yo soy amiga y durante muchos años viví siendo roomie de Diana Nolan. Entonces ella y yo somos muy buenas amigas en la vida real. Entonces muchas cosas que pasaban en Romantic Killer las tuvimos en algún momento, de que ella dijera, ya cállate, no sé qué, y Diana se enojara. Y entonces realmente yo creo que también por eso nos eligieron, porque Tavo sabía que Diana y yo éramos muy buenas amigas. Entonces sabía que teníamos ambas como muy buena química y que no nos iba a costar trabajo, porque pues los personajes se parecen muchas veces a nosotros. No la voy a... Súper interesante. Tengo que bajar un poquito la nota con el siguiente personaje. Esto fue un personaje súper alegre. Aquellos que no han visto la serie de Romantic Killer, la asesina de romance, en Netflix, una obra de arte. Oro. Dejen la oportunidad para relajarse y reír. Chequenla. Ahora, un personaje que no necesita mucha introducción, podemos hablarlo. Yo creo que a esta altura todo el mundo lo conoce tras 10 años, casi 10 años de ver esta serie, que al fin llegó a su conclusión. Hay rumores que va a continuar otra vez. Hablando de Sasha Browse de Attack on Titan, la nunca olvidada. La niña de la papá. Exacto, este personaje me gusta mucho porque la verdad es que, como saben, ¿no? Yo soy traductora y actriz. Entonces el proyecto de Attack on Titan yo lo traduje, y yo fui la responsable de la definición de los términos, de que Sasha hablara o no como norteña, de la forma en la que se expresaban todos los personajes. Y la verdad es que cuando yo empecé a hacer Attack on Titan, yo tenía amigos fans que les gustaba mucho y que ellos me dieron la introducción a la serie, ¿no? Yo
me di cuenta que existía Attack on Titan a principios de la universidad, más o menos cuando tenía 18, 19 años. Y me acuerdo que había amigos que me decían, es que tú te pareces a Sasha Browse. Y yo le decía, ¿y quién es ella? No, es que le gusta comer y es muy chistosa y bla, bla, bla. Y entonces, cuando me hablaron de la serie, yo les dije, déjenme hacer prueba de voz para Sasha, porque yo creo que mi voz le va y yo creo que puedo hacer bien el personaje y pues yo soy la traductora, entonces no creo que haya problema. Y pues obviamente como los que eligieron las voces fueron los clientes, o sea, a mí me dijeron que un representante de Isayama fue el que pidió las voces y fue el que pidió las pruebas, entonces se mandaron a Japón y a mí pues vieron mi currículum y dijeron, bueno, sí tiene como los personajes suficientes para poder hacer a Sasha, entonces va. Y me quedé con el personaje, entonces para mí significó mucho porque pues me acordé de mis amigos en la universidad y pues me gustó mucho porque tuve que investigar al respecto de Sasha, ¿no? Y la verdad es que cuando ya estaba yo empezando a traducir, primero fueron las películas y ya luego fueron la serie, recuerdo que yo estaba a la par del manga y en el manga ya se había muerto y entonces yo dije, bueno, o sea, pues no estaba tan importante porque ya se murió, ¿no? Y entonces en lo que empezamos a hacer la historia y en lo que empezamos a llegar hasta que se muere Sasha, ahí sí ya me dolió. Porque yo me acuerdo que todo el tiempo le dije al director, es que yo sé que Sasha se va a morir al final. Pero ya cuando vi toda la historia, cuando investigué, cuando la traduje, cuando la adapté, ya luego lo viví, ya ahí sí me dolió. Pero era necesaria la muerte de Sasha. Y ya que tú tenías el spoiler, porque lo leíste, de que Sasha moría, ¿en ese entonces se te pasó por la mente lo importante o lo impactante que sería la muerte de Sasha ante la comunidad fanática del anime? O sea, lo supe por los memes, porque cuando ya estaba la muerte de Sasha, o sea, yo estaba en grupos de Attack on Titan, entonces muchos hacían como memes, bromas, ¿no? Y ya después se revivieron cuando pasó en el anime. Entonces, sí sabía que era importante su muerte. Incluso había investigado los porqués eran importantes de la muerte de Sasha, porque incluso hasta el director me preguntó, me dijo, es que ¿por qué crees que haya sido tan importante la muerte de Sasha? Y le dije, porque si no se hubiera muerto Sasha, todos hubiéramos pensado que va a haber relief cómico a lo largo de la serie, porque Sasha era la que hacía las bromas con Connie y con el otro chavo Jan. Pero si ya se muere Sasha, ya todos van a volverse serios y van a pensar ahora sí en la guerra. Porque Sasha era la que ayudaba a la gente, o sea, el personaje siempre ayudaba con su relief cómico a que la gente se le olvidara la guerra. Y eran las partes chistosas en donde Armin estaba con ella detrás del agua, o que cuando ella hacía sus bromas de la carne, o cuando hacían sus cosas tontas, ahí estaba Sasha metida. Y cuando ella termina con eso, significa que la serie ya es seria y ya no va a reírse, ya nadie va a estar preparado para nada bueno. Y va a haber un problema trágico en el futuro, ¿no? O sea, si no se hubiera muerto Sasha, nadie hubiera dudado de Eren. Y Eren no se habría ido entonces a Marley, ¿saben? Entonces no hubiera pasado nada de lo que pasó. Nunca, exacto. Nunca hubiese pensado eso. O sea, yo no leí el manga ni nada, así que yo simplemente estaba esperando el episodio a episodio y fue como que, espérate, murió, la mataron, ¿por qué? Pero esa perspectiva ahora es que vengo a pensarla como que, oye, ¿verdad? Todo hace sentido ahora. Y no creo que en Reddit encontrará una respuesta tan bien elaborada como esa. Ajá. Yo siempre investigo mucho mis series cuando las voy a traducir. O sea, yo investigo a los autores, a los seiyus, si es de qué temporada en Japón, si es temporada de otoño, de temporada de primavera, si es el mejor anime o no, cuántos capítulos tiene. Yo investigo todo de las series cuando hago traducciones y trato de entender qué es lo que quiere decir el autor para que sea lo más cercano en español, ¿sabes? Para que tenga una idea, ahorita voy a hablar de tu trabajo como traductora. Tengo una idea de lo impactante que fue la muerte de Sasha. Nosotros no he tenido todavía la oportunidad de conocer o grabar con la actriz de voz en español de Gaby Cron. Danan Wick. Danan Wickocha. Gracias, me asusté, no supe cómo pronunciarlo. No quería... No te preocupes. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero sí tuve el honor de grabar con la actriz de voz en inglés. Y ella nos cuenta que resulta ser de Puerto Rico, para nuestra sorpresa. Nos narra que
cuando ella está ocurriendo la serie, de momento a su inbox en Twitter, en las redes sociales, le empiezan a llegar amenazas, insultos. Y él queda, ¿qué está pasando aquí? Porque la gente me está amenazando. Ajá. Y cuando el momento de llamar y verifica, yo, ay, Gaby acaba de matar a Sasha. Y de ahí entonces, ella dice, la experiencia pues fue buenísima, pero tuvo historias de terror, las convenciones que la gente le decía a ella, ¿por qué mataste a Sasha? Y ella, yo le di la voz a ella, yo no fui la voz de Gaby. ¿Tú estás hablando de la de inglés, Onyx? Yo la voz de Lindsay Seidel. Lindsay, ok. De mi compañera Danann Huicochá, que es la voz en español, no o sea, yo recuerdo que a muchos les gustó su voz en español, porque la verdad es que había como mucha expectativa de quiénes iban a ser la voz de Falco y de la niña. Entonces yo me acuerdo que pues yo la propuse a mi amiga Danann y a mi amigo Diego para hacer esos personajes. Al final el cliente aceptó su voz y ellos fueron los personajes que se quedaron, ¿no? Pero yo me acuerdo que pues Danann no tiene muchas redes sociales, pero pues yo le expliqué el por qué, o sea, yo me acuerdo que le dije, mucha gente te va a odiar, pero es muy tonto porque realmente Gaby es exactamente el reflejo de Eren, pero de Marley. O sea, es exactamente el mismo personaje, no hay un cambio que tú dijeras, no, es que es muy diferente, o sea, son iguales. Cada uno piensa que está haciendo lo mejor para su patria. Los dos están vengándose por algo que sucedió en la guerra, porque a Gaby le destruyen todo el gueto en donde vivían, le matan a su amigo de lentes y le matan a la Sofía, y entonces ella en un arrebato de ira quiere matar a la persona que los mató, y esta pues fue Sasha, y entonces pues se vengó. Y durante toda la serie de Attack on Titan, Eren quiere hacer lo mismo. De quien mata a su madre, pues fue un titán, entonces quiere destruir a todos los titanes sin importar qué, y luego cuando se da cuenta que son humanos, quiere destruir a los humanos de allá. Entonces, realmente, Gaby es exactamente lo mismo que Eren, solo que como nosotros crecimos con Eren y lo vimos desde su perspectiva, nos encariñamos con él. Pero Gaby, como la vimos como la asesina de Sasha, no nos importó su pasado ni de dónde venía. Por eso la gente la odia, pero es lo mismo. Y ahora, yo estoy a punto de decir, corte, vamos para la grabación, vamos a cambiar el episodio. Bienvenido a Psicología de Attack on Titan, donde analizaremos con crédito y buenos datos nuestros personajes de Attack on Titan, porque yo nunca había visto estos puntos de vista. Yo estoy como que, espérate, es cierto. Eso pasa cuando tienes que investigar toda la serie. Porque incluso también, o sea, tuve que leer muchas cosas, tuve que ver muchos videos acerca de Attack on Titan. Me acuerdo que cuando iba a empezar la traducción dije, voy a ver un video introductorio. Y le puse play y decía algo así como de, la historia se centra 3000 años antes de la época actual en donde está el primer capítulo. Y yo, Entonces dije, no, pues esto va para largo, ¿no? Entonces tuve que echarme toda la explicación de lo que era Ymir, toda la explicación de los titanes, cómo se creó, cómo fue todo el problema desde el principio, y ya luego cómo fue después, porque un amigo me estuvo hablando de After the Fall, que era otro manga que se hizo, que hablaba como del pasado de Attack on Titan. Entonces también ese me eché las historias de todo el mundo. Entonces al final ya cuando entendí toda la serie, terminó. Y fue como de, rayos. Pues, antes de terminar, esta la complica esta pregunta. De estas historias que tú conoces porque las estudiaste o que las entiendes porque tú le diste tiempo, dedicación, estudio, le diste academia a esta serie, ¿cuál de estas historias es la que más a ti te chocó o la que más te enamoró o la que más recuerdas o la que sientes que es especial? ¿La historia de qué personaje? ¿Qué personaje es la que dice, me encanta este personaje por esto? Y mucha gente no entiende esto, este personaje, y es por esto. Fíjate que hasta la fecha todos los personajes que he hecho me han gustado. Siento que todos tienen una parte de mí. Y la verdad es que todavía no o sea, Lily de Pokémon fue un personaje que yo me sentí muy, muy contenta de haberlo hecho y muy triste cuando se acabó. Es el único personaje que me duró... Bueno, también Sasha, pero Sasha no se grababa tanto. O sea, en Pokémon yo grababa un capítulo al mes. Bueno, 4 capítulos al mes. Durante 3 años seguidos. Entonces, para mí tener un personaje durante tanto tiempo, de verlo crecer, de verlo evolucionar, pues sí llegué a encariñarme mucho con él, ¿no? Y cuando terminó fue como porque también pues ustedes son de la misma generación que yo, chavos, o sea, nacimos en el 91 y nosotros crecimos con Pokémon.
¿no? Nosotros vimos los primeros viajes de Ash, escuchamos los primeros ataques, vimos las primeras medallas, los primeros gimnasios, y nuestro sueño era ver a Ash siendo el maestro Pokémon, que nunca nos explicó para él que era un maestro Pokémon, pero pues queríamos verlo. Y hasta Lola, sí, nunca, es que Ash nunca explica, o sea, Ash su sueño es ser maestro Pokémon, pero nunca te explican en la serie que era un maestro Pokémon, jamás. Nunca te dijeron, es el que gana todos los gimnasios, es el que atrapa a todos los Pokémon, es el que, no sé, o sea, los atrapa a todos, nunca dijeron. Entonces, Es verdad. Yo lo he pensado, pero nosotros en aquel entonces pensábamos en los primeros 12 VHS que mami me compró por Avons, que lo que me vendía Avons y me compró VHS de Pokémon. Y yo entendía que Maestro Pokémon era ganar una liga, pero yo lo pienso como que, pero espérate. eso se llaman campeones Pokémon. Para mí era quien ganaba la Liga Yoto, perdón, no Yoto, Índigo. Y ya era un maestro Pokémon y como que pues nunca ganó esa liga, así que no se pudo hacer maestro Pokémon por eso, así que entonces vamos para la otra, pero nunca ganaba, y Ash nunca ganaba nada. Siempre Pero si pasaba algo. ustedes se dan cuenta, o sea, cuando Ash perdía la liga y ganaba a alguien, nunca decían que era maestro Pokémon quien ganaba. Decía, el nuevo campeón de tal área, ¿no? El nuevo campeón de Kalos, el campeón de tal. Pero nunca decían, no, maestro Pokémon. O sea, siempre decían que era un campeón, o que era un líder de gimnasio, o que era un investigador, o que era lo que quieras, pero nunca decían que era maestro Pokémon. Entonces yo siempre de niña quise saber que era un maestro Pokémon, siempre. Y te juro que ya cuando me volví traductora, porque pues también al mismo tiempo que me quedé con Lily de Pokémon, hubo un problema con las traducciones de Pokémon y me dijeron, bueno, ahora tú vas a hacer prueba para quedarte con la traducción. Y yo estaba muy nerviosa porque pues dije, no manches, llevo muy poquito tiempo en doblaje y la verdad es que sí he estudiado tanto japonés como inglés, me tomé cursos de traducción y todo, pero no me sentía lista para tener una serie con el peso de Pokémon, por ejemplo. Entonces, cuando me dijeron, pues haz la prueba, ¿no? Si no la pasas, el cliente que es de Pokémon Company, pues te va a decir que no y ya no lo haces. Y dije, pues va. Y entonces yo empecé en el capítulo 14 de Pokémon Sol y Luna, hice mi prueba del 14, 15, 16 y 17, fueron 4 episodios que mandé. Y me dijeron, sí, ya eres la nueva traductora. Y yo dije, pues chido, órale. Y entonces, pasaron 3 años, hice 153 episodios de Pokémon Sol y Luna, se terminaron. Y después, a mí me dijeron que la serie se había cambiado de estudio. Y yo dije, se había pasado a SDI. Y ahí ya tenían a una traductora que es mi amiga Sagrario. Entonces yo dije, bueno, Sagrario ya llevaba ella Pokémon desde la, creo que temporada 16, ¿no? Y Pokémon la que yo tuve era la temporada 20. Y creo que se iba a entrar con la Pokémon 25, me parece. No estoy segura. Pero pues ya eran viajes Pokémon. Entonces yo dije, bueno, viajes Pokémon, a lo mejor sale Lily, pero ya no tiene que ver la historia de mi personaje, ni de los de Alola, ya es un nuevo niño, ya son nuevos lugares, entonces pues ya lo voy a soltar. Y había soltado yo el proyecto de Pokémon y empecé a traducir, o sea, si no hubiera soltado Pokémon no habría podido traducir Shaman King, la nueva temporada de Netflix, no habría podido traducir Fullmetal Alchemist, también traduje Cowboy Bebop, ¿no? O sea, son series que a mí me gustaban mucho de chava. Entonces que yo fuera la responsable de las traducciones era para mí importante. O sea, también empezaron a hacer otras series, como había una que se llamaba Magmel, que también es de Netflix. No era tan importante, pero me la dieron, pude trabajar con Irving Dayan y me gustó mucho. Pero si no hubiera podido dejar Pokémon en ese tiempo, que fue en Viajes Pokémon, no habría podido hacer esas otras. También hice otra que se llama Dorohedoro, que me gustaba mucho, que también está en Netflix por si quieren. Y me empecé a hacer como más popular en traducciones, como que a la gente le empezó a gustar más mi trabajo y mi adaptación, porque pues me decían que casi no se hacían cambios, y eso es bueno, porque muchas veces cuando uno está actuando, pues lo más importante es no pensar qué es lo que estás diciendo, o sea, sí sabes que está bien y lo dices con el sentimiento, ¿no? Y te metes en la actuación, pero hay veces que cuando está mal hecho y no queda en la boca o de repente dices, no, ya me perdí, espérate, no sé qué estoy haciendo, ahí ya se rompe como la magia de actuación y te sales de personaje y ya no es lo mismo. Entonces yo siempre quería hacer guiones que todos pudiéramos disfrutar, o sea, quería que disfrutara el actor, porque pues no se iba a trabar, lo iba a leer, iba a quedar, ¿no? El director pues no iba a estar molesto de pensar en qué le iba a cambiar, sino simplemente se iba a poner a dirigir las emociones y los contextos.
Y el fan pues iba a estar satisfecho porque pues iba a ser algo que se notaba que sí alguien lo sabía, ¿no? Alguien que sí conocía lo que estaba viendo, que era lo más importante para mí. Entonces, así fue como empecé a hacer las traducciones. Pero llegó un momento en que mi amiga Sagrario me escribió y me dijo, Jennifer, necesito que vuelvas a Pokémon. Y le dije, ay no, Sagrario, ¿cómo crees? No voy a poder. Es que pues Pokémon literalmente sale 4 capítulos al mes durante todo el tiempo, porque pues Pokémon es eterno. O sea, durante más de 26 años seguidos ha estado al aire y no se ha acabado. Entonces yo dije, tener eso todos los meses, ¿qué voy a hacer, no? Y me dijo, pues yo necesito que tú lo hagas. Y yo dije, pues por ti voy a ver. Luego me llamaron los de SDI y yo les dije, oye, antes de que yo te dé una respuesta, déjame hablar con el director, que es Miguel Ángel Leal. Y cuando Miguel Ángel Leal, cuando él me conoció, que él sabía que yo era la traductora, pues él también pensaba lo mismo que yo. O sea, decía, es que esta chica es muy nueva y la verdad es que son muchos capítulos y además es un personaje fijo. ¿Por qué no le dan a otro traductor la serie? No, porque pues para ella va a ser muy, muy pesado. Y entonces me acuerdo que él le dijo a mi jefe, tengo 10 personas así de traducción que pueden hacer su trabajo. Y entonces yo me acordé así de eso y entonces le escribí a Miguel Ángel Leal y le dije, Mike, un favor, necesito que me pases los nombres de los 10 traductores que dijiste que querían de Pokémon para que yo se los dé SDI y los puedan hacer. Y Miguel Ángel se rió y me dijo, yo solo te puse a ti. Y yo, bueno. Y entonces al final los de SDI me dijeron que en Pokémon Company tienen traductores que algunos estamos como dentro de su nómina como traductores aprobados. Oh, wow. Entonces yo tengo la aprobación de Pokémon Company para traducir Pokémon y también Sagrario, pero como ella lo dejó, ahorita yo soy la única a nivel México que es la encargada de Pokémon, por lo menos de la serie grande. Entonces ahí estoy. México, pero México o de Pokémon Latinoamérica, pero de la serie de anime, ¿no? Porque, por ejemplo, del videojuego, pues es otra persona los encargados. Hay algunas mini videos que están en YouTube, como de series pequeñitas, que también luego los hacen en otros estudios. Pero lo que es la serie de anime grande, pues yo soy la encargada. Vamos a hablar de esa parte de traductor, porque es la primera vez que tengo a alguien profesional. Alguien de traductor y es profesional a tu nivel, como nunca lo había pensado. Ajá. Para comenzar, ¿cómo uno se convierte en traductor? O en caso tuyo, ¿cómo te convertiste en una traductora? Pues mira, la verdad es que yo quise hacer doblaje desde hace muchísimos años atrás. Yo empecé a investigar cómo ser actriz de doblaje desde los 13 años. Ahorita ya tengo 32. Entonces a los 13 años empecé a buscar. Desde los 6 años hago teatro. O sea, yo me metí en teatro porque soy una persona que le gusta causar mucha guerra. Cuando era niña, mi mamá pues me metió en teatro porque decía, esta escuincla no se calla, por favor, que se metan algo a hacer. Entonces yo hacía obras de teatro y me gustaban mucho porque pues estaba con compañeros y te tenías que aprender cosas y tenías que caminar en el espacio y todo eso me gustaba mucho, ¿no? Incluso me gustó tanto que en México hace no me acuerdo cuántos años, yo iba a la primaria, estaba Código Fama de Televisa. Era un programa que iban a hacerle era como un concurso para niños, ¿no? Que tú podías entrar y si tú ganabas el concurso de Código Fama, pues tú te ibas a salir en una novela que en ese tiempo se llamaba Alebrijes y Rebujos, que era una novela infantil. Y yo soñaba con salir en esa novela. Así le dije a mi mamá, tengo que salir en esa novela, mamá, tengo que ir. Y mi mamá me dijo, no, porque pues estás en la primaria y no puedes faltar a la escuela. Y si tú te vas y haces eso, pues vas a estar vas a dejar la primaria y cuando vuelvas ya vas a estar muy grande como para estar en una escuela normal de primaria, ¿no? Y entonces yo dije, pues sí, tiene razón. Pero yo quería hacer mucho teatro. Y llegó un momento en que mi mamá pues se dio cuenta que yo no quería hacer otra cosa más que algo de actuación. Y ella se preocupó porque no quería que yo fuera actriz. Ella quería que yo fuera otra cosa. Madre. Sí, o sea, mi mamá es médico, entonces mi mamá quería que yo fuera médico, pero pues a mí me da miedo la sangre, por ejemplo. Entonces no podía ser médico. Me pongo muy nerviosa cuando veo, o sea, que alguien se lastima o algo, es como me pongo muy nerviosa.
Entonces yo dije, pues no puedo ser médico, aunque quiera, ¿no? Y pues yo también me acuerdo que cuando era niña y me decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo a todo el mundo les dije, es que quiero que me paguen por hablar. Y mi mamá me dijo, es que no existe ese trabajo, no te pueden pagar por hablar. Y yo dije, pues yo voy a hacer que exista, ¿no? Y durante mucho tiempo empecé a ver caricaturas, principalmente, por ejemplo, Sakura Card Captor, Inuyasha, Ranma, todo lo que vivimos en los 90, pues sí lo vi, de anime. Y yo me acuerdo que de repente se me hizo así como en el cerebro porque me di cuenta que la voz de Inuyasha era la voz de Yukito, ¿no? O sea, yo dije, es que son... O sea, una cosa es que Inuyasha esté enojado y grite, pero Yukito tiene una voz muy parecida. Y entonces le pregunté a mi abuela y ella me dijo, es que eso es doblaje y es que le paga a la gente por hablar. Y yo dije, pues voy a hacer eso. Y entonces, pues, mi mamá me dijo que no, que era un mundo muy difícil, que era muy difícil. La verdad es que yo no tengo familiares en doblaje. Y mi mamá me dijo que la mayoría de las cosas por actuación, pues es difícil entrar sin conectes, ¿no? O sea, sin una persona que te presente en los estudios, que te presente con los directores. Y la verdad es que también, o sea, entrar a una escuela de doblaje no te da, pues, ¿cómo se podrá decir? No porque estudiaste en una escuela de doblaje significa que vas a terminar haciendo doblaje, ¿sabes? ¿Garantía? O sea, te podría decir que Me de queda 50 garantía. personas, o sea, de 50 personas solo 3 se van a dedicar a doblaje. De 50 personas que estudiaron, 3 la hacen. Y de esas 3 que entraron a doblaje, a lo mejor una se queda durante más de 5 años en doblaje y las otras 2 lo dejan. Entonces es una... Se podrá decir que sí es una competencia bastante fuerte dentro del medio. Entonces, cuando... O sea, yo no tengo hijos, la verdad. Pero pues mi mamá, cuando empezó a ver como las estadísticas, empezó a ver como cuántas personas se dedicaban y cuántas no a esto, pues ella pensaba que yo no iba a tener oportunidad. Mi hija va a morir. Sí, pues es que también yo lo pensé, yo dije, pues a lo mejor y no la hago porque pues mucha gente quiere hacer doblaje y muy poca gente se queda, la verdad. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me metió en escuelas de doblaje, pero me decía, estudias otra cosa, ¿eh? O sea, haces doblaje, pero estudias otra cosa, ¿no? Porque si no la haces y vamos a buscar más cosas para que hagas otra cosa. Y yo dije, bueno, va. Empecé a estudiar yo doblaje más o menos entre los 14 y 15 años. ¿Y qué fue esa otra cosa? Ajá. No, Pues, o sea, la otra cosa, pues no lo sabía todavía. Porque, ok. pues, o sea, a los 14 años, yo no sé cómo sea en otros países, pero cuando estás en escuela de gobierno en México, o sea, obviamente, ¿no? Primero haces kinder, luego haces primaria, secundaria, preparatoria, pero cuando entras a la universidad, se puede decir que desde la preparatoria, porque hay algunas escuelas afiliadas a la Universidad de México, que son las prepas, prepa 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 9. Y entrar es muy complicado, porque pues no hay tantos lugares. Mi mamá quería que yo entrara a la preparatoria, que es la preparatoria 6, Antonio Caso de Coyoacán, que es un poco difícil de entrar. O sea, me acuerdo que me decían, es que Jennifer, de 15 personas que meten las 6, solo uno se queda, o a veces nadie se queda. Wow. Y yo me acuerdo que dije, pues voy a hacer el examen y si me quedo voy a estudiar doblaje. Y si no me quedo voy a estudiar teatro en un grupo teatral y voy a vender McDonald's, me vale. Ay, Y Dios. entonces, sí, esa fue la jugada. Porque mi mamá quería, porque ella entró a las 6, o sea, mi mamá entró a las 6 de Coyoacán y luego entró a la UNAM y luego se hizo médico. Y ella quería que yo entrara a las 6 de Coyoacán y luego entrara a la UNAM y ahí hiciera una carrera ahí. Que no fuera teatro. Ese era el trato para pagarme doblaje. Entonces, yo entré a la prepa 6 y mi mamá me metió a mis clases de doblaje. Y ya cuando tuve que elegir un área en la prepa, que, o sea, tu primer año de preparatoria y segundo son como de tronco común, pero ya el último año de preparatoria tienes que buscar una especialidad, un área. En México está, por ejemplo, área 1 es matemáticas, área 2 es medicina, área 3 son sociales, o sea, cosas como abogado, contador, administrador, psicólogo, pedagogo, todo eso es 3. La 4 son artes, o sea, es estudiar para teatro, para literatura, español, lenguas, lo que quieras, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo, nada de área 4, porque yo dije, yo quiero estudiar historia o teatro. Y mi mamá me dijo, no,
Entonces, al final yo decidí que iba a estudiar administración de empresas, porque dije, si no la hago en doblaje, pues puedo poner un pequeño negocio, o me puedo ir al extranjero y trabajar en una empresa, o puedo hacer lo que sea, ¿no? O sea, es como que más fácil. Incluso hasta pensé, si no la hago en doblaje, me meto en la parte de producción, y soy parte de doblaje, pero en producción. La que da los llamados, la que ve lo de los videos que se los traiga bien, ¿no? O sea, yo pensaba como en más oportunidades de ese estilo. Y ya, estuve estudiando yo doblaje en un principio desde los 14. Estuve ahí como 3 años o 4 en una escuela de doblaje. Ya después la dejé porque pensaba que no la iba a hacer. Entonces, mi mamá ya no tenía dinero en ese tiempo. Y me dijo, es que... Y eso pasa muchas veces, ¿eh? En la escuela de doblaje te dicen, son 3 años de estudiar los sábados, por ejemplo. Ah, ok, en 3 años. Y de repente pasan 3 años y te dicen, es que no estás listo porque no eres tan bueno. Entonces, pues tienes que estar ahí más tiempo. El problema es que algunas escuelas de doblaje, pues en vez de 3 años, pueden ser hasta 10 años, 11 años. Y tú tienes que seguir pagando. Entonces, al final, hay veces que dices, güey, o sea, si no la haces en 3 años es porque pues no sirves, ¿no? Entonces mejor o te vas a otro curso o ya no estés ahí. Entonces, pues yo tristemente no terminé ese grupo, bueno, la escuela en la que entré no terminé los 3 años que decían. Entonces mi mamá me dijo que ya no me podía pagar y pues me dediqué a mi carrera, que era administración de empresas. Y en lo que yo estaba estudiando administración de empresas en la UNAM, pues estaban los cursos de idiomas y me metí yo en japonés. Entonces estuve desarrollándome en japonés durante la universidad y ya luego me metí en otros cursos de japonés, ¿no? Porque me acuerdo que una amiga me dijo, cuando estábamos estudiando doblaje, yo tenía en ese tiempo 15 y ella creo que ya tenía como 19 o 20 años. Y ella estaba aprendiendo japonés. Y me acuerdo que ella compraba mangas de Naruto en japonés y me los prestaba. Y me decía, yo te voy a enseñar a leer. Y yo, bueno. Y entonces le dije, ¿cuántos años se necesitan para saber japonés? Y me dijo, ¿así como para irte a Japón y hablar un poquito? Le dije, sí. Me dijo, 10 años. Y entonces un maestro de actuación lo escuchó y me dijo, no, Jennifer, ¿cómo crees que 10 años? Mejor ponte a estudiar otra cosa. O ¿sabes qué? Porque me dijo, en doblaje lo importante es el ritmo. El ritmo que tú tienes para ver la boca del personaje, verle los ojos y ponerle la voz. Y ver las pausas que tiene, ver las reacciones y hacerlo con el personaje. Tú tienes que saber japonés, el libreto ya está hecho. Y cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, claro, o sea, mi maestro me dice eso porque él no tiene 10 años, él era director y ya estaba empezando a hacer cosas. Y yo dije, pero yo sí tengo 10 años, o sea, tengo 15, a los 25 podría ya haber sabido japonés. Y entonces a los 18 empecé a estudiar japonés. Y yo empecé en doblaje, o sea, después de esa escuela que me dijeron que no, seguí estudiando japonés, seguí estando en teatro y en la universidad terminando mi carrera. Y ya después una de mis vecinas me invitó a conocer a uno de sus primos. Me dijo, es que mi primo hace doblaje. Le dije, qué padre, ¿y qué ha hecho? ¿Quién es o qué onda? Y me dijo, se llama Javier Rivero y es la voz de Saga de los Caballeros del Zodiaco. Y yo, pues como conocía a los Caballeros del Zodiaco, dije, sí sé quién es. Y me dijo, también es la vaca de La Vaca y el Pollito y ha hecho otros personajes. Y entonces me dijo, es mi primo y quiero presentártelo para que tú estudies con el doblaje. Y pues mi mamá me dijo así como de, es que ya habías dicho que ya no ibas a hacer doblaje, que ya ibas a hacer cosas serias. Y yo le dije a mi mamá, mira, si no sirve me lo van a decir. O sea, me van a decir, ¿sabes qué? No sirves, gracias. Y entonces mi mamá me dijo, con tal que te digan que no sirves, te pago el curso. Y terminas el curso y ya lo dejas cuando te digan que eres mala, ¿no? Y dije, sí, o sea, prefiero que ya me digan, no sirves, y ya yo me dediqué a otra cosa. Entonces mi mamá me dijo, órale, va. Y entonces me pagó mis clases con Javier Rivero. Y yo estuve ahí. Y por eso les digo, o sea, cuando yo empecé mis clases con Javier, empezamos, ¿qué les gustan? Como 20 alumnos. Y de repente iba pasando el tiempo y ahí iban pasando las clases y de repente éramos 3 alumnos los que quedábamos porque los demás ya se habían rendido. Y luego nos juntaron con otro grupo, que eran otros 25, entonces fuimos 28. Y en la siguiente etapa quedamos 5. Y luego otra vez nos volvían a juntar con otro grupo y en la siguiente etapa quedábamos 6. Y al final yo fui de las que nos graduamos en ese tiempo, cuando salí de esas clases, salimos 6. Y yo fui la única mujer que se graduó. Y entonces, pues
yo le dije a Javier Rivero, le dije, oiga maestro, dígame, ¿yo funciono en doblaje o no funciono? Porque si no funcionó, dígamelo ahorita y me largo. No, y entonces me dijo, no, sí sirves, pero tienes que rascarte tú sola. O sea, tienes que empezar a ir a las empresas tú sola y dar tu carita y decir, hola, soy Jennifer Medel, me reporto, ¿no? Y yo dije, pues lo voy a intentar. Pero pues mi mamá se enteró y puso el grito en el cielo porque no había acabado la universidad, no había acabado el japonés y me dijo, no lo vas a hacer hasta que acabes. Y yo le dije, ay, pero, o sea, la neta es que yo quiero dedicarme a esto. Y me dijo, no, porque tú prometiste que ibas a hacer la universidad y que la ibas a acabar y hasta que no tengas el título. Y dije, órale, va. Entonces, yo terminé la carrera, terminé japonés, le entregué a mi mamá así el título, le dije, tómala, ya está. Y entonces ya fue cuando me empecé a reportar. Me había empezado a reportar en un principio en 2014 más o menos, entre 2014 y 2015, pero por hacerlo de la universidad y por hacerlo de japonés, pues ya hasta 2016 empecé. Y la cosa fue que ya cuando empecé, pues yo no sabía si la iba a hacer, porque les digo, o sea, uno entra como nuevo y que te den la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a escucharte, o ¿sabes qué? A ver, una prueba de voz. No es tan fácil. Y bueno, también siento que es lo mismo con la universidad, o sea, no vas a salir de la universidad y decir, quiero el puesto de gerente ejecutivo ahorita, ¿no? No te lo van a dar. Entonces, pues yo decía, pues es casi lo mismo, o sea, me va a costar y a ver si lo hago. Y entonces, me acuerdo que la pasé en mis primeros meses muy mal, porque mi mamá no me quería apoyar. Entonces me dijo mi mamá, ok, yo no te voy a dar ni un solo peso, ni nada, para que tú vayas al doblaje. Si quieres ir, vete caminando. Y si no vas a comer hoy, no comas, pero pues te vas tú sola. Y entonces yo me iba de mi casa caminando a las empresas. O sea, me acuerdo que decía, de mi casa a este estudio hago como 1 hora y media. Vean, si tengo llamado a las 10, tengo que salir a las 8:30. Y me iba caminando, ¿no? Luego había compañeros que sí, me veían y era como de, no tienes para comer, yo te invito, órale. Y ya íbamos a comer. Pero sí, era difícil porque pues uno no tenía dinero. Y me acuerdo que una de mis amigas me dijeron, Jennifer, es que no es posible que tú siendo administradora de empresas, hija, pues estés ahí vagando en la calle, ¿no? A ver si tienes llamado o no. Y entonces una amiga me dijo, si quieres, yo pues estaba en un puesto de gobierno. Y me dijo, yo te voy a meter a gobierno para que tengas un trabajo de medio tiempo. Y pues yo le dije, no es necesario. Y me dijo, sí es necesario porque te estás muriendo de hambre. Y dije, bueno, está bien. Entonces ya me metí en una entrevista porque yo dije, voy a ir a la entrevista porque no creo que me quede. O sea, voy a ir porque mi amiga me invitó, entonces voy a hacer como presencia, voy a contestar preguntas y me voy. Y fui y me quedé. O sea, y yo así de no, porque ¿cuántos fueron? Eran como 80 personas que fueron a la entrevista. Y de las 80 solo iban a elegir 4. Y yo dije, o sea, no me van a elegir. Y si me eligieron y dije, oh no. Entonces dije, no importa, está bien, lo puedo hacer, ¿no? Y entonces lo que me pagaban a mí de sueldo al mes por ser becaria, pues me alcanzaba perfectamente ya para reportarme en doblaje. Entonces yo cobraba para irme a comer o para mis camiones o lo que fuera. Y a mí me gustaba porque pues yo entraba a las 9 y salía a las 3 y ya de 3 en adelante me iba yo a reportar. E incluso, por ejemplo, hubo un director que se llama Marcos Patiño, que yo lo aprecio mucho, que es la voz de al ave Fénix de los Caballeros del Zodiaco. Y él, pues me conoció y me dijo, a ver, vamos a ver tu trabajo. Y entonces, me metió en lo que nosotros llamamos como ambientes. No sé si sepan lo que es un ambiente, pero pues es cuando hay muchas personas en una escena que están de fondo y que se escucha que están comiendo y platicando y haciendo. Entonces, él me invitó a los ambientes. Me acuerdo que me dijo, si te esperas a las 8 de la noche, puedo meterte a los ambientes. Y eran las 4 y dije, sí, me espero. Y entonces me esperé de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, ya luego pasé. Y me acuerdo que Marcos Patiño me presentó con los actores y dijo, a ver, ella dijo que se llama Jennifer Medel, levante la mano, ¿quién la ha visto en doblaje? Y todo el mundo ya me conocía, entonces levantaron la mano. Y luego dijo, quiero que levanten la mano los que la hayan visto trabajar y digan que es buena. Y nadie levantó la mano. Y yo dije, pues porque no me conocen, o sea, es obvio. Me dijo, bueno, pero todos te conocen, entonces no eres así como una fan, ¿no? Porque había pasado que habían fans que decían que eran actores de doblaje y entraban a las empresas para pedir firmas de autógrafos o para tomar fotografías a los proyectos. Entonces, pues ya no era tan, o sea, cuando yo entré estaba ese tipo de problemas, entonces
como que Marcos Patiño me hizo mi propio filtro para ver si era fan o era profesional. Entonces ya yo le dije, no, sí, yo lo intento, señor, ¿no? Porque decía, a ver, una mujer, uno, ¿quién? Y yo. Y ya pasaba y la hacía, pues no estuvo mal, gritaste bien, pues no sé qué. Y entonces me empezó a incorporar a los ambientes, y yo empecé a tener más trabajo, pero llegó un punto en que en doblaje de repente me dieron llamado a las 9 de la mañana, y yo no podía aceptar ese llamado porque yo estaba en mi empresa, y de repente había veces en que en mi empresa me decían, es que quédate después de la comida. Y yo así de, ¿pero por qué? No, es que pues si quieres ser, o sea, en teoría pues muchos becarios se meten, y más en gobierno como becario, porque cuando terminas de ser becario te meten de planta. Entonces es más fácil tener un empleo en gobierno si eres becario, y todo el mundo siempre está tras la planta, o sea, el puesto fijo. Pero yo no buscaba el puesto fijo, entonces yo no me quería quedar después de comer. Y me acuerdo que tuve que empezar a ver si elegía o me quedaba así como entre gobierno o me quedaba como actriz de doblaje. Y yo pues empecé a tener muchos problemas porque mi mamá estaba muy contenta de que yo estaba en gobierno. O sea, me dijo, no, es que ya de ayer es que estoy muy orgullosa y lo haces muy bien y no sé qué. Y yo por otro lado quería hacer doblaje. Y ella no quería. O sea, me acuerdo que me dijo, si quieres hacer doblaje te largas de la casa. O sea, no voy a dejar que vivas en esta casa si vas a ser actriz. Y yo me la pensé y dije, no, pues tengo que ser pues administradora, ¿no? Pero pues la cosa fue que de repente ya me ofrecieron la planta en la empresa y me dijeron, no, pues ya vas a ser la licenciada, ya vimos que tienes título y que todo está bien, te vas a quedar de planta. Y yo me dio mucho coraje porque había muchos amigos que querían esa planta. O sea, eran como 40 personas los que estaban por la planta y solamente iban a dar 2 en ese tiempo, 2. Yo era una de esas, y yo dije no. Y entonces me acuerdo que hablé con ya está fallecida, que en paz descanse, Diana Pérez. Diana Pérez, pues ella es la voz de Jessie de Pokémon, ¿no? Ella pues ya falleció hace creo que como 2 años. Sí, esa fue. Pero ella me conoció en doblaje y le caí bien, entonces ella me daba como consejos, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije, la verdad es que me están dando un puesto fijo y me estaban ofreciendo pues un sueldo bastante bueno, porque por ejemplo en México cuando uno sale de la universidad, la mayoría de los trabajos pagan máximo como 10,000 o 12,000 pesos, así en teoría los bien pagados, ¿no? Y los demás son como de 5 a 8, que son mal pagados. A mí me estaban ofreciendo 30 como mi primer sueldo. Entonces, para mí era muchísimo dinero. Yo dije, no manches. De $30,000, perdón, 30,000 pesos. Ajá, al mes. Para mí era mucho dinero, porque pues les digo, o sea, yo me iba caminando a las empresas, la gente me invitaba a comer, ¿no? A mí me pagaban como becaria 4,000 pesos, ya después de impuestos. Me pagan 4,000 pesos, y eso me servía a mí para mi mes. Entonces que me dijeran, no, te vas a quedar con tu primer sueldo de 30. Yo dije, híjole. ¿Tú te quedaste de eso? Ajá, o sea, yo dije, híjole, ¿por qué, no? Y entonces, pues dije, es que si me salgo de doblaje y me pongo a trabajar en esta empresa ya de gobierno, pues voy a tener casa, voy a tener carro, voy a viajar, voy a hacer. Pero pues yo hablé con Diana Pérez y me dijo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer, con la única condición de que cuando tú voltees hacia atrás y veas lo que has caminado, no te arrepientas de dónde estás, ni lo que has hecho. No, si tú o sea, y yo se lo repito a mucha gente, si tú volteando hacia atrás y ves todo lo que caminaste y dices, me arrepiento de tal cosa, ya valió, ¿no? O sea, la gente que si tú le preguntas, oye, si hay una máquina del tiempo, ¿te gustaría volver y mejorar tal cosa de tu vida? Y dices que sí, pues ya valió, ¿no? Me dijo, tienes que estar siempre satisfecha con tu trabajo y con tu vida todo el tiempo, de todo lo que has hecho, de todas tus decisiones que te han llevado a donde estás, tienes que estar satisfecha y contenta con lo que has hecho. Y ni un solo segundo debes de arrepentirte. Y yo dije, ok. Y al día siguiente fui y renuncié. Renuncié en mi oficina. Dije, ya renuncio. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, no, Jennifer, ¿qué vas a hacer? Y le dije, me voy a hacer actriz. Y me fui. Y ya pues me dijo, te doy 2 meses para que te vayas de la casa, para que veas que soy buena onda. Y yo dije, pues me voy a dar 1 año. O sea, si en 1 año no la hago en doblaje, pues ya me salgo de ahí y me busco un trabajo de otra cosa.
Porque también dije, o sea, puedo vivir de asistente administrativa, puedo irme a otra empresa, sé japonés y sé inglés, o sea, no hay problema, puedo hacerlo. Entonces, pues, obviamente le dije a mi mamá que renuncié, me dio mis 2 o 3 meses para que me fuera, y me comencé a reportar. Y empecé ahí a reportarme, y tuve la suerte de que me tocaron pruebas de voz que me quedé. La primera de la que me quedé fue una pruebita que se llamaba el anime Blackjack, que lo iban a redoblar, y yo me quedé con la prueba de Pinocchio, y me dijeron, ya que no tienes trabajo, te vamos a dar la traducción, y yo, ¡va! Y entonces yo traduje Blackjack con mi amiga Diana Nolan también la tradujo, y empecé con Pinocchio, y luego Diana Pérez, cuando se enteró que yo había dejado mi trabajo, me metió en la prueba de Pokémon de la nueva temporada, porque yo cuando entré, pues me acuerdo que mi hermano me dijo, ¿quieres participar en Pokémon? Y le dije, pues de que quiero, sí quiero, ¿no? Pero pues soy muy nueva, o sea, no llevo ni un año en doblaje, entonces a lo mejor, o sea, la temporada que era la 20, pues era la de Alola. Yo le dije, a lo mejor después de Alola crean otra temporada de otro lugar y esa es la que me toca a mí. Y pues todos sabemos más o menos que las temporadas de Pokémon duran de 3 a 4 años más o menos cada temporada. Entonces yo dije, tengo 3 años de tener, o sea, si yo me quedara con algo de Pokémon, pues va a ser 3 años de trabajo fijo. Y yo le dije, pues tal vez 3 años después de que se haga Lola, yo entre y pueda hacer prueba de voz para el nuevo Pokémon. Pero Diana Pérez me invitó a la prueba de Pokémon antes. Entonces, justo cuando ya no tenía trabajo, también hice la prueba de Pokémon y me la quedé. Entonces, para mí fue como un relief, porque pues yo no tenía dinero, tenía que buscar dónde vivir, tenía que ver qué hacer y tenía que ver si la hacían doblaje o no. Entonces, con un personaje fijo mínimo ya me sentía yo más tranquila. Y también hice prueba de voz para otras novelas, porque antes se grababan muchas novelas brasileñas y eran novelas pues muy largas, como ahorita las turcas igual. Y yo me quedé con un personaje que creo que iban a ser como 300 o 500 episodios, algo así, eran muchos. Entonces yo dije, voy a estar mínimo estos 3 años con trabajo. Y entonces yo decía, aunque vaya una vez a la semana a una empresa por un personaje, voy a ir y me van a ver y me van a dar cosas. Entonces tengo que estar ahí. Y así empecé en doblaje ya a reportarme ya más en forma, y como ya no tenía otro trabajo aparte, pues ya tenía tiempo de estar reportándome desde la mañana hasta la tarde-noche. Y ahí ya empecé a tener más ambientes y empecé a ser más conocida entre los compañeros y ya la gente me empezó a dar cosas. Pero pues como se dieron cuenta que yo sabía japonés, pues muchos amigos me empezaron a meter en pruebas de voces y en cosas de anime. Y más porque pues me preguntaban así como de, ¿y tú sabes de esto? Y yo, sí, y se los explicaba. Ah, muy bien. No, o sea, yo me acuerdo que cuando hice la prueba de Happy, yo quería hacer la prueba de Lucy. Y me dijeron, ajá, yo dije, yo quiero ser Lucy. Y me dijeron, es que no cuentas con el currículum necesario para ser Lucy. O sea, necesitas un currículum de experiencia y de papeles para hacer, ¿no? Incluso ahorita se ha estado diciendo que tenemos que ser incluso más, pues más públicos. O sea, a mí una vez me recomendaron así, me dijeron, es que vuélvete youtuber, así como Lalo Garza. Y yo dije, no, es que soy muy tímida y todo el tiempo trabajo. Me dijeron, es que si no eres tan conocida no te van a dar papel, no te van a dar tantos personajes. Y yo dije, chin, oh no, porque pues dije, o sea, yo pensaba que el doblaje era un trabajo anónimo, ¿no? Que nadie te iba a ver, que solo te iban a escuchar. Y pues también yo tengo la capacidad de tener una voz media grave y media aguda. O sea, muy pocos actores y actrices tienen un rango de voz grande. Porque, o sea, yo te puedo decir que si tú comparas a Lily de Pokémon y lo comparas con Killmaria de One Kill Sister, van a sonar muy diferentes. Si tú comparas a Tsuyu Asui que hice en las películas y la comparas con Airi Sakura, van a sonar diferentes. Si tú me comparas la voz de Kuga Yuma, que es niño, va a sonar diferente a Happy. Y Happy suena diferente a Riri, ¿no? Entonces muchas veces la gente no sabe que la misma persona tiene ese rango vocal. Porque a mí... ¿Cómo tú descubres ese rango vocal? ¿Cómo tú llegas a descubrir, ok, yo puedo hacer así de grave y así de alto? Con clases de canto, clases de actuación, respiración diafragmática, y que tus maestros te vayan guiando. La verdad es que, o sea, si yo bajo mi voz, normal así, mucha gente me diría que suena completamente diferente a como yo hablo. No. O sea, mi mamá con esta voz no me reconoce.
y todavía más grave, la puedes hacer todavía más grave. Me acuerdo que me tocó un personaje en una serie que se llamaba Shrill, que lo dirigió esta Erika Rendon, y era de una chava lesbiana, afroamericana, muy pesada porque pesaba como 300 kilos y parecía que hablaba muy muy bajo. Entonces me dijeron, te llamé porque me dijeron que tú eres de las mujeres que más grave puedes hablar. Y yo así de, ¿es en serio? Y me dijeron, sí. Y yo, pero yo quiero ser niñas. Y me dijo, no, vas a ser esta señora. Y entonces todo el tiempo hablaba de esta forma, ¿no? Todo el tiempo era pesada, todo el tiempo era divertida, pero todo el tiempo era grave. Entonces, pues yo lo vi eso en clases de canto y en clases de actuación. Entonces, desde los 6 años hasta los 15 y luego hasta los 23, pues estuve practicando. Entonces, por eso siento que me ha ido bien en lo que me han dado de personajes, porque son diferentes tonos y no me están... Podrías decir que no estoy encerrada en un cierto tipo de personaje, porque hay muchas veces que dicen, ¿no? Que como te ven, te dan. Entonces, hay veces que dicen, no, es que tú tienes voz de señora, entonces solo vas a ser señoras. O tú tienes voz de niña bonita, tú solo vas a ser niñas bonitas. Y entonces te estacionas en un solo tono y todo lo haces igual porque te piden personajes iguales. Pero como a mí me han visto con capacidad de otras cosas, pues a veces hablo como niña, a veces hablo como niño, a veces hablo como así, ¿no? Entonces siento que tengo una... ¿Cómo se podría decir? Una gama más grande de personajes por ese tipo de cosas. Oye, y te comparto que ese reto de la exposición mediática es uno de los retos que también está pasando en el mercado en inglés. Porque hemos tenido actores de voz que me han dicho la misma opinión de que, hey, yo quiero ser un actor de voz, mi imagen no define mi producto, porque yo tengo que estar exponiéndome a niños menores con no controlado, no quiero exponer mi carrera, no quiero arriesgar mi seguridad, yo solamente quiero crear mi producto de voz, y se ha convertido en una temática polémica donde hay actores de carrera y decir, mira, no, yo soy de carrera, sí voy a la convención, pero no pretendas que voy a ser un influencer. Y bien interesante. Para cerrar y metiéndome a la persona, para cerrar tu historia en la parte personal, que gracias por compartir tremenda historia. Tremenda historia. ¿Cuál es la situación actual de tu mamá? ¿Ya la convenciste de que actriz de voz si es una carrera o aún estás en ese proceso de convencerla? Híjole. Yo creo que mi mamá ya se la creyó. O sea, bueno, pues ya llevo viviendo yo fuera de mi casa 8 años, amigo. O sea, en 8 años yo no le he pedido a mi mamá dinero para comer, no le he pedido dinero para pagar mi renta, no le he pedido dinero para comprarme ropa o comprarme figuras, por ejemplo, ¿no? O sea, yo todo me lo gasto, pero con mi dinero. Entonces, pues mi mamá sabe que soy una persona independiente. Y yo me acuerdo que me dijo, yo voy a decir que eres actriz de doblaje hasta que vea una película en el cine en donde tú hayas salido. Mientras no haya sido un teatrical, yo no lo tomo en cuenta. Y yo salí en la película de Godzilla, en la de japonesa. Yo fui la señora que cuidaba al bebé y eso, ¿no? La señora Sumiko. Y entonces a mi mamá le gustó la película de Godzilla y le dije, yo soy esa señora soy yo. Y ya me dijo, ok, ya, lo lograste, Jennifer. Y dije, sí, ya, ajá. Me sentí como Kronk, el de las aventuras del emperador, en donde en la 2 soñaba que su papá le hiciera así. Entonces yo sentí que mi mamá me hizo así y dije, sí, a fuerza. ¡Wow! Oye, yo creo que ahora ya estamos un poquito identificados aquí porque te confieso, en la cultura del doblaje en inglés, no, los padres por alguna razón no son tan retantes en esa parte de aceptar el doblaje como una carrera. El hispana sí. Y cuando nosotros estamos escuchando de aquí, yo estoy seguro que quiera estar pensando lo mismo que dice, pues, eso será con una mamá puertorriqueña, porque en Puerto Rico nadie piensa, en Puerto Rico son bien mínimos los padres, pero mínimos, que creen que las artes son una carrera, o que la aceptan como una carrera. Sí, o sea, estamos escuchando de este mamá y estoy acá pensando, esta es casi boricua, es casi puertorriqueña, porque realmente yo estoy escuchando a mami, estoy escuchando a papi, estoy escuchando a muchos de los papás de nosotros, y yo sí, es en la misma pelea. ¿Sabes? Yo creo que es generacional,
O sea, todos nuestros papás, nosotros somos ya, aunque me duela decirlo, somos señores de los 90. Dale suave, dale suave, dale suave, dale suave. No, o sea, Ay, yo me rehuso. pero por Nosotros ejemplo, hijo, ahí sí a los 25 tú eres un cuando tienes hijos, pero mientras tanto no. sí, porque, por ejemplo, pues mi mamá nació en los 50, más o menos. Entonces todos nuestros papás están naciendo de entre los 50 a los 60, más o menos. Y es una generación en donde, pues, sus papás, que son nuestros abuelos, vivieron la guerra. Vivieron problemas de revoluciones, vivieron problemas de hambrunas, vivieron problemas en donde se necesitaba gente que supiera ser médico, gente que supiera ser enfermera, gente que fuera maestro, gente que construyeran y que hicieran hacia arriba un país. Y entonces, como los abuelos no tenían realmente dinero, porque no existían tampoco universidades después de las guerras, ellos trabajaron muy duro para que sus hijos fueran a las escuelas, que era lo que empezaron a reconstruirse, que eran nuestros papás, y se les vendió la idea de que si tú estudiabas una carrera, pues tú ibas a sacar a tu familia adelante, porque tú ibas a saber cosas que tus papás no pudieron porque no tenían la oportunidad de estudiar. Entonces, si tú hacías una carrera, tú podías tener un trabajo en donde te pagaran mejor. Y ellos, nuestros padres, es lo que ellos piensan. O sea, ellos realmente creen que si tú estudias una carrera y que si terminas un título y sacas buenas calificaciones, te van a dar un trabajo muy bien remunerado y te van a dar todas las cosas y te vas a comprar una casa en un mes. O sea, creen muchas cosas, ¿no? Y ya en nuestra generación lo que nosotros vivimos fue, sí ya estudiamos, sí vimos cómo nuestros papás se rompieron la espalda para darnos estudio, pero nos dimos cuenta, o por lo menos yo, de que nuestros papás la mayoría truncaron sus sueños por mantenernos y trabajar, ¿no? Y muchas veces te van a decir, tu papá se sacrificó porque tú naciste y tu papá, aunque no quería trabajar de eso, lo logró y se hizo muy bueno y sacó mucho dinero de eso y él sufrió. Y yo dije, yo no quiero sufrir en trabajar, yo quiero disfrutar mi trabajo. Y más porque también, o sea, antes decían, es que si tú te sacrificas y tú haces ese trabajo y mantienes a tu familia, cuando seas viejo te van a pagar para tu jubilación y te van a dar prestaciones y podrás comprar una casa y vas a poder estar en el hospital si tienes algún problema tú y tu familia. Pero en la actualidad ya no es así. En la actualidad, aunque tú tengas una carrera, aunque tú tengas dinero, no te van a dar una jubilación si tú no te la haces solo. Si tú no ahorras para tu vejez, nadie te va a dar nada, ¿no? Entonces tienes que trabajar hasta que te mueras, literalmente. Y yo le dije a mi mamá, si yo tengo que trabajar hasta que yo me muera, o sea, yo una mujer de 60, 70 años en una empresa y que caiga muerta, quiero que sea en algo que me gusta. Qué fuerte, qué duro. Oye, y también a eso le agrego, yo a veces yo siento, y esto lo hago con muchos compañeros, los últimos 20 años que han pasado son equivalentes a 2 libros de historia que nosotros estudiamos. Han ocurrido tantos sucesos en tan poco tiempo a las millas, que es como que anda para el cara cuando sale el próximo libro de historia, porque ya entre en la integración del internet, entre el colapso económico, entre guerras, pues ya son guerras, estructuras, entre una pandemia que no muy pocos habían, nuestros abuelos padres han vivido una pandemia a nivel como fue el COVID, con una integración de tecnología extra que revolucionó la tecnología en solo 3 años, como nunca. Entre nuevos retos con la inflación económica que nunca habían visto una casa que costaba antes 3 cerezas, ahora cuesta casi $2 millones. Es como que, anda para el carajo, ya esto, mira, la historia vale un poquito, esto vale demasiado rápido y yo tengo más buena vida. Pero sí, de acuerdo contigo, es bien difícil ser no simpático, entender lo que estas generaciones su punto de vista, cuando ahora mismo ni siquiera yo puedo entender el punto de vista de los jóvenes que son de 15 años y 21, porque si yo me quejo, ellos también están viviendo una revolución agitada. Antes para mí, en MySpace, nosotros hacemos fotos sin miedo. Hoy día los jóvenes de 12 años entienden que le tienen miedo subir una foto a su Instagram con su cara, y ellos están viendo algo que yo no estoy viendo. Esto es eso es como 2 horas más de podcast. Crisis existencial a los 30 años. Oye, no quiero irme sin hablar de estos 2 personajes. Vamos rapidito a estos personajes antes de terminar, porque vamos a hablar mucho de ellos, pero estos 2 se me están quedando fuera de la lista. El primero que uno de mis... las dos son waifus mías. Hizuru
Minakata, de la Isla de la Sombra, en inglés Summertime Rendering. Un personaje muy interesantísimo, ya que son 2 en 1. Para aquellos que no conocen a Hizuru, ¿cómo tú la describes y por qué digo que son 2 por 1? Bueno, estaba bien spoilear, ¿no? Porque puedo decir spoilers. Hizuru Minakata es un personaje misterioso, porque pues es el primer personaje que se encuentra el protagonista, que también es parte de una isla que tiene muchos misterios porque desaparecen personas, y ella parece que sabe mucha información al respecto, pero que no la quiere compartir. Y la verdad es que fue un personaje difícil porque yo lo hice por prueba de voz. Ese personaje a mí, nunca había yo trabajado antes con el señor Cervantes, me cae muy bien, es muy simpático, pero él él dijo, voy a probarte a ver qué tal te sale, ¿no? Solo es prueba de voz. Y dije, sí. Y yo la escuché, y yo me acuerdo que la hacía Yuko Hikasa, creo que así se llama la seiyuu. Y Yuko Hikasa, pues es una chava que me gana por 8 años, tiene casi cerca de 40. Y yo dije, es que tiene una voz muy grave. Y yo dije, no me la voy a quedar. Y obviamente yo la bajé y la hice, pues de acuerdo a como yo la vi en pantalla, ¿no? Que es seria, que todo el tiempo está haciendo anotaciones, que se está haciendo memorándum sobre lo que está pasando, sobre lo que ella está viendo. Y me acuerdo que la primera prueba de voz, ella estaba hablando sobre sushi. Hablaba sobre sushi y sobre lo que era, cómo era la preparación y cómo era no sé qué. Y de repente me dijeron que me quedé con la prueba y dije, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y entonces la grabé y la mataron y yo, ¡oh, ya se acabó mi personaje! ¡No! Y de repente me decían, no, es que revivió. Y yo, ok. Y es que no, es que viajaron en el tiempo. Yo, ¿pero por qué? No sabemos, pero a ver, vamos a hacer esto. Y yo, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Entonces me sentí como muy loca porque mataban a Hizuru muchas veces y luego me dijeron, spoiler, es que ella tiene un hermano menor y el hermano murió y entonces su espíritu está dentro de ella. Y muchas veces cuando ella se amarraba el cabello, ella cambiaba de personalidad y se volvía su hermano. Entonces yo tenía que hacer otra actitud para demostrar que Hizuru estaba como poseída por el espíritu de su hermano y utilizaba su martillo y empezaba a matar a las sombras, ¿no? Entonces ese personaje sí se me hizo como muy una prueba, porque dije, es que hablaba mucho y yo aparte pues soy muy risueña, entonces yo cada rato me reía de que decía, no puede ser, ¿qué onda? Habló lo de Hane, que Hane creo que se llamaba la mala, que era amiga de Minakata, que ya la conoce de niña y que por su culpa es la que mata al hermano. Entonces todo eso era como de, qué complicado. Pero ya una vez que entendí al personaje, casi hasta el final, porque dije, ya estoy entendiendo el personaje, y me dijeron, ya se murió. Y yo, ¿qué? Y dije, pero revive, ¿no? Y me dijeron, no. Y yo, ¿cómo que no? Y de repente yo así de, ¿revive o no, Cervantes? Y ya me dijo, sí revivió al final, ¿no? Pero yo pensaba que se había muerto y había sufrido. Pero al final yo nosotros los actores de doblaje, la mayoría de las veces, solamente vemos, por ejemplo, en este proyecto que era el de las sombras, pues tampoco había tanta información y no me dio tiempo de leer el manga. Y como yo no lo traduje, dije, bueno, yo voy a hacer lo que me diga el director. Pero pues yo solamente veía mis partes, entonces yo no entendí mucho la historia. Sí me explicaban. Y sí me decían, no, es que brota y así, y no sé qué, y entonces cada vez que lo matan se reinicia el mismo loop, y entonces como que están en lo mismo, pero pues la neta es que yo dije, yo tengo que ver esa serie. Pero el problema fue que cuando yo grabé esa serie, Disney no la quería sacar. O sea, nosotros la grabamos toda, y Disney no la quería sacar. Y yo dije, ¿y por qué no? Y entonces ya luego pasaron como un montón de meses, que hasta me dijeron, ¿te acuerdas de Rendering? Y yo, la que no se pasó, y me dijeron, ya la van a pasar, ya está, y no sé qué. Pero ya habían pasado ya tantos meses que yo sentí que ya no había pegado el doblaje. O sea, la serie sí, pero ya no el doblaje. Entonces ya no la vi. Tengo que admitir que, tú estás sola en el hecho de que estabas perdida. Nosotros viéndola y nosotros como que, ¿qué está pasando? Está buenísima, tremenda la serie, pero ¿qué está pasando? Porque esto es así, no entiendo. Y no es como que, como dijiste, hasta el final, que es como que, espérate. Este es un tipo de serie que se debe de ver más de una vez. Porque la primera vez es para poder entender que, bueno,
La primera vez es para ver lo que pasa. La segunda es para entender de verdad qué es lo que está pasando. Y sí, el hecho de que fue Disney quien release esta serie, para nosotros nos chocó mucho, porque por lo menos para nosotros acá en Estados Unidos, bajo Disney Plus no sale la serie, porque Disney Plus tiene, aquí en Estados Unidos tiene una imagen que ellos tienen que pues mantener, y esta serie no va con su imagen por la violencia y todo eso. Pero tiene la imagen. ¿No? Porque tiene la Disney Plus y también hay otra aplicación que se llama Star. Hulu. No. Ok, a eso vamos. Pero antes que sea, Jones. Para nosotros en Estados Unidos está Disney Plus, y entonces lo que Disney Plus no pueda poner en su plataforma, porque ya es más para adultos, como esta serie que pues enseña sangre, entre otras cosas, entonces las tira en Hulu. Las pone en Hulu. Y nosotros vimos esto y como que espérate, oye, caramba, esta es una tremendísima serie, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de anime, bien nueva, pero tremenda. Pero sí, en Hulu fue que sale. Ajá, Onyx. No, y como estás diciendo, fue eso mismo. Disney no supo cómo manejar la situación, ya que en Asia, pues Disney, la cultura es más flexible, es más aceptable para temas adultos. Por lo tanto, no tuvieron problema en publicar en su plataforma. Las Américas tuvieron mucho miedo. Por lo tanto, después de aguantar la serie, que no sabe que se ha grabado al mismo tiempo, caramba, me choca lo mucho que tardó en publicarse, porque tardaron. Fue de la nada. De momento salió a la fecha de la noticia. Tal de semana, como un par de días, se publican las series. Y yo, anda, al fin. Y cuando yo busco no en Disney Plus, yo, ¿dónde está la serie? Y para hacerlo más difícil, la publican en Hulu, que es subcompañía de Disney, es propia de Disney. Español no la encuentro. Yo digo, ¿dónde está la serie? Porque yo estoy viendo el cast, veo las entrevistas, sé que hay un cast en español, y después me entero que es en Stars, y pues por localización cambió. Incluso para hacerlo más complicado, muchas series tú simplemente bajas settings y cambias el lenguaje y pones en inglés, español, francés, alemán, ruso, que te dé la gana. Esta serie no, pusieron aparte la serie como si fuese una serie independiente, en caso de inglés Summer Rendering, paréntesis, dub, y yo acá como que los mismos actores de voz, incluso nos pasó que fueron nuestros primeros actores de voz que grabamos en inglés. Y yo contacto a la voz de Chizuru, la chica trigueñita, la main character, la que es el personaje principal, y ella me dice, ay, muchísimas gracias, yo no sabía que estaba publicada la serie, me acabo de enterar que la acaban de publicar. Y yo, anda, parquera. Y ella me dice, gracias, muy emocionada, yo no sabía que la serie estaba publicada ya. Y yo como que... Y es que nosotros como actores de doblaje, bueno, por lo menos aquí en México, no podemos hablar de lo que estamos grabando en la actualidad, o sea, porque pues no podemos decir las series, entonces tenemos que esperar a que ya estén al aire para poder hablar de ellas. Entonces sí, hay veces que, por eso a mí no me gusta estar en redes sociales, porque muchas veces te preguntan, ¿y qué estás haciendo ahorita? ¿Y sabes de tal proyecto? ¿Y sabes de no sé qué? Y yo digo, la neta yo no puedo hablar del respecto, no me quiero meter en problemas legales, entonces mejor no. Oye, pero... Sakura me encantó, no me gustó cómo la matan. ¿Que mataron a quién? No. Hablando de Sakura, para terminar, unos personajes que para mí uno de mis personajes favoritos en la serie, hablando de la serie de Classroom of the Elite, tremenda novela. Si eres amante de las novelas, esta es tu novela anime, donde vas a ver un terror y slice of life. Y en caso tuyo, tienes la voz de Airi Sakura. Hablamos que tú no sabes qué tan importante es. Para mí es una persona con muy grande fandom. Okay. Y sobre todo la temporada 1 y 2, ella fue bastante importante. Y tiene su fandom. ¿Qué tal esa experiencia de tener un personaje importante? Que no, yo creo que me estás comentando, no sabes que era tan importante. Que habla tan poco y tan suave. Sí, la verdad es que este personajito me lo dio el director, Luis Navarro, lo quiero mucho. Y él, pues yo siempre me reporté con él así de, ay Luis, me reporto, y sí, y entonces me dijo,
yo creo que personaje te va bien, la niña de lentes, es como una chica que tiene un OnlyFans y que es muy penosa y que va a ayudar al protagonista. Y dije, ok. Entonces empecé yo a ver al personaje que, pues a mí me recordó un poquito a Hinata Hyuga de Naruto. Que todo el tiempo habla así, hacia abajo, y ay no, y esto, y así es, ¿no? Entonces pues me dijeron, es como parecida a Hinata. Dije, pues va. Y entonces pues le empecé a hacer y yo pues le tuve fe al personaje. Dije, está bonito. Y busqué si vendían figuras de ella o algo así. Y vendían solo una figura. Y ya después me di cuenta que que las demás fueron a ser más importantes. O sea, por ejemplo, la chica que tiene como un bastoncito de pelo blanco, que es de primero A, ella es más importante. O también la otra chava que era de cabello largo negro, que era seria, que tenía a su hermano mayor, que era como parte del presidente de la clase o algo así, también era más importante. O luego también esta otra chica que era una chica güera, que andaba con un chico y que luego como que empezó a andar con el protagonista, que tenía muchos problemas. Ajá. Y al final yo sentí que mi personaje como que leía acerca de él y decían que sí iba a ser importante en alguna otra temporada. Entonces yo dije, bueno, en teoría yo sé que el personaje va a llegar en un momento a hablar más, pero no se sabe cuándo. Yo entiendo que sí, porque confesión, y no, por mi opinión, no paren de verla, jueguenla por sí mismo. Temporada 1 y 2 fueron buenísimas. Temporada 3 bajó un poquito el ritmo. Aunque la personaje principal con la que tú hablas, que la de pelo blanco, Arisu, aunque es más de ella la temporada 3, el ritmo está un poquito lento. No es culpa de los doblajes, no es culpa de nada, es como en la serie, punto. Claro. Y cuando esto pasa, si casi siempre es por... No, yo diría casi siempre es porque va en preparación de algo. Para mí la temporada 4 y 5 va a ser muy llena de sucesos que si no prestamos atención a la temporada actual, nos vamos a perder. Por eso mi interpretación, pero... Y otra cosa fue que el personaje de Sakura cuando ocurre, Classroom of the Elite, es una serie que era popular, se esperaba, pero la fanaticada aún no estaba tan presente como la fue después de que se publicó la temporada 1 y 2. Ahí ya... Igual Attack on Titan, casi nadie conocía a Attack on Titan cuando salió al principio. Era un pequeño grupo y terminaron una secta al final, después de 10 años. Así que esa es mi opinión. Oye, Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes de irme, ¿alguna palabra o consejo para aquellos jóvenes que están considerando el doblaje de voz? ¿Como carrera? Sí, o intentarlo, sí. O actuación. Bueno, primero les agradezco a todos por estar en la entrevista. Gracias por invitarme y por escuchar un poquito de mi historia y de mis personajes. La verdad es que sí, es bonito saber que tu trabajo llega a ser trascendental para algunas personas, ¿no? O sea, hay veces que cuando uno hace su trabajo no se da cuenta del impacto que llega a tener en un tercero. Para ti a veces solo es un día de trabajo, solo es un personaje, solo es... O sea, por ejemplo, yo cuando grabé Tsuyu Asui de las películas... O sea, me gustaba la serie, sí. Y me gustaba Tsuyu, sí. Pero en las películas yo solamente grabé como 4 frases. O sea, la primera película que grabé fueron 4 frases y en la siguiente fueron como 20. Y ya. Después, yo no lo vi como algo tan importante. La verdad dije, pues, X, porque ya luego vi que la serie se fue a Miami y que se terminó grabando allá. Y obviamente yo no era Tsuyu, entonces dije, pues es que la importante es la de la serie. La importante es la que hace todas las temporadas, no yo que hice 20 frases. Y de repente me empezaron a invitar a convenciones por la voz de Tsuyu, ¿no? Incluso hasta en un principio yo les dije, no me llamen por ese personaje porque no soy yo. O sea, lo hice en las películas, pero no soy yo. Entonces, por favor, ya no me pongan que yo hago el personaje porque ya no lo hago yo. Y entonces me decía, no, es que nos gustó mucho cómo lo hiciste. Le digo, pero son 20 frases, amigo, o sea, supérenme. Me dijeron, no, nos gusta cómo lo haces tú y hubiéramos querido que tú lo fueras, entonces para nosotros tú eres. Y para mí fue un día de trabajo, pero para muchos es como, maravilla, ¿no? Entonces yo agradezco mucho que me llenen de bonitos comentarios. La verdad es que yo no soy una persona muy social, es una realidad. Por eso me dedico más a traducir y me meto más en mis proyectos, porque la verdad es que cuando uno empieza su carrera, hay veces que los fans no están de acuerdo con que seas nuevo. Entonces, durante un tiempo empecé a tener muchos mensajes de odio
Me llegaban mensajes de que me querían matar, de que me iban a violar en la calle, de que iban a encontrar mis restos en el metro, cosas así que dije, "Ay", y entonces yo ya no checo mis cosas, o sea, literalmente a veces sé que me tengo que hacer presente en redes, por eso a veces cuando tengo tiempo y si son con mucho tiempo de anticipo, sí puedo hacerme un tiempo para tomar una entrevista, pero realmente no soy muy social de meterme en redes y empezar a escribir a los fans y empezar a decir cosas, porque la verdad es que sí me cisqué. No, para mí. Entonces, yo agradezco a todos los que están viendo la entrevista, que les guste mi trabajo, que me sigan en los proyectos que yo siga saliendo, ¿no? Y yo les doy el consejo de que pues si les gusta el doblaje, primero métanse en cursos de actuación. Yo sé que es pesado, sí. Yo sé que no a todos nos gusta el teatro así, de que mi sueño es solamente irme de farándula y hacer y asado si yo solo quiero hacer doblaje, ¿no? Porque ha pasado que muchas personas me decían, es que yo solo quiero hacer doblaje, no quiero hacer teatro musical, yo no quiero hacer teatro de ningún tipo, solo quiero hacer doblaje. Pero pues yo les dije, mira, tienes que... La actuación es una rama, o sea, es una rama de la que parten muchas cosas, parte la televisión, parte el teatro, parte el doblaje, parte muchas cosas. Entonces, si tú quieres aprender a crear un personaje y tú ser el personaje, tienes que aprender a hacer eso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si realmente les gusta el doblaje, primero estudien actuación y ya después se metan a un curso de doblaje y ya puedan empezar a trabajar. Porque también depende mucho, hay veces que sí me han dicho personas que hay cursos de, por ejemplo, una clase máster, ¿no? Una clase máster de 5 horas. Es que en esa clase máster ya me dijeron que puedo hacer doblaje. No. O sea, no puedes hacer doblaje después de una clase máster. Puedes tener idea de más o menos lo que es el doblaje en una clase máster, puede ser, pero no hacer doblaje. Mínimo son 3 años. Puede ser doblaje, pero no buena calidad, quizás. Pues es que solamente te dan como... O sea, yo nunca he ido a una clase máster, la verdad. Pero yo creo que lo máximo que te pueden decir es más o menos cómo inició el doblaje, en qué se basa la técnica, cómo son los de las labiales, y ya. O sea, la verdad es que es mucha experiencia y mucho tiempo de preparación. Porque no son enchiladas. Aquí se dice así en México, ¿no? No es algo tan fácil. No es de que, ay, es que es mi sueño y con una clase de 2 meses ya la hice. No, amigo. Tienes que prepararte y tienes que ver que tus maestros sean actores reconocidos y que sean, pues, por lo menos vigentes, ¿no? Porque luego he visto cantidad de nombres que digo, ¿y esta persona qué? Nunca la había escuchado en doblaje. Y te ponen que es maestro, ¿no? Y que te va a enseñar y que tú, gracias a él, y yo dije, si vas a hacer doblaje, primero estudia teatro. Luego estudia en una escuela en donde un actor de doblaje por lo menos vigente, que la gente conozca, te pueda avalar tu trabajo y ya después empiezas a trabajar. Eso es lo que yo les aconsejo a todos, porque muchas veces uno puede decir, no, nunca te rindas y sigue tus sueños y sí, puede ser, pero también necesitas preparación y necesitas tener disciplina para poder ser parte de un medio o de un trabajo en específico. Entonces yo les digo eso porque cuando yo empecé a estudiar doblaje, que les digo que en esa escuela que pasé 3 años y que luego me dijeron que ya no, pues yo sentí que desperdicié 3 años de mi vida. Yo sentí que todo lo que estudié, todo el dinero que gasté no era suficiente y decidí renunciar, ¿no? Entonces, si yo me hubiera metido en una escuela de actuación antes y hubiera hecho teatro profesional antes, porque yo hacía teatro de niña, pero pues no era profesional, era teatro infantil, ¿no? Si yo lo hubiera hecho antes y tal vez hubiera sido más fácil para mí entrar a doblaje y no me hubiera costado tanto trabajo como inicié a como yo realmente lo hice, porque muchos, vamos a hablar de verdades, si uno entra sin tener preparación y te dicen, ¿quién fue tu maestro? Y dices, fulanito, hay veces que te dicen, es que fulanito es pésimo, o sea, fulanito sus cursos no sirven y no te vamos a llamar por eso. Ah, bueno. O de repente dices, pero es que yo gasté dinero con tal persona que es súper famosa y de 2 meses hice mi curso. Y te van a decir, sí, pero no son 2 meses, así que vete del medio, no sirves. Y entonces yo siento que es como lucrar con sueños de personas. Entonces, si quieres hacer doblaje, tienes que tener idea de que es una carrera, de que va a ser tiempo y que vas a, o sea, son mínimo 3 años de estudios, amigos, mínimo 3, puede ser de 3 a 6. Porque yo estuve 6 años estudiando doblaje.
desde los 14 hasta los 23. Y empecé a trabajar casi a los 24. Y ahorita tengo 32 y llevo casi 8 años trabajando. Pero pues la verdad es que si yo no hubiera tenido una preparación, no hubiera durado nada. Nunca hubiera pasado. Tal vez me hubiera quedado ahí en mi trabajo de godín. Oye, Jenny, muchísimas gracias. Para aquellos que no te siguen en tus redes sociales, ¿qué redes sociales recomiendas que te sigan? Pues es que, mira, te digo, no soy una persona que publique mucho. Yo creo que va a necesitar ayuda de amigos o alguien que me empiece a hacer publicidad. Pero tengo Instagram, es Jenny Medel. Hay una foto justamente de Hitsuru Minakata en él. Mi Facebook es Jenny Medel. También tengo la foto de Hitsuru Minakata en él. Y es lo único que tengo. Según yo tenía Twitter, pero ya no lo uso tanto. Pero generalmente es Jenny Medel. El de Twitter era un Kirby. Y si no lo encuentra, puede, como siempre, vaya abajo a la descripción de este video, expanda la descripción y ahí va a encontrar los links a Instagram y Facebook. El link para la página de Jenny. Un clic y ya está automáticamente en su perfil. Y denle subscribe, por favor, síganla. Y así se entra poquito a poco de las noticias nuevas mientras Jenny explora el mundo de las redes sociales y las nuevas toleras. Y ya que llegó ahí, pues para nosotros les pedimos cordialmente un subscribe, like y share en nuestras redes sociales, tanto como en YouTube, muy importante, subscribe, like en este video. Y puedes seguir nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, cosa me queda aquí ahora, TikTok creo que sí tenemos TikTok que es activo, todas. Y de paso, si esté aficionado o quiere conocer el mundo de la Fórmula 1, ¿qué es la Fórmula 1? Es una cuestión matemática, es unos carritos locos con go-kart, es gasolina. Aprender el mundo del automovilismo, deporte de automovilismo, o ya que muchos latinoamericanos nos encanta nuestro corredor de Red Bull Checo, pues nos puede seguir en la página del proyecto de Kiara, el Coquí Fórmula 1, que también está en la descripción, y ahí te encontrará video educativo sobre qué es la Fórmula 1, qué son las categorías, 101 para entender qué rayo es la Fórmula 1, y después de cada Grand Prix, cada carrera, hacemos live en español, donde hablamos un poquito de lo que pasó antes, durante, después, de una forma normal. No estamos hablando como en Puerto Rico dicen los cacos, que dicen, chaval, ¿viste cómo está caja cogido? Que dicen, bro, no, hablamos normal. ¿Y qué hablamos? Así que, familia, Jennifer, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Y estoy muy contenta. Qué bueno. Y nos veremos en el próximo episodio. Sayonara. Bye.